Arrancamos el velo sobre las antiguas doctrinas astrales, exponiendo cómo los contratos falsos de ascensión espiritual atan sistemáticamente la conciencia humana a bucles cíclicos de reencarnación. Al descifrar las cláusulas geométricas ocultas incrustadas en estos tratados engañosos, mapeamos la mecánica energética exacta utilizada para recolectar la frecuencia del alma, ofreciendo un plan preciso para la liberación energética total. La impactante revelación. Todo lo que te han enseñado sobre la iluminación espiritual podría ser en realidad una trampa cósmica. Las antiguas doctrinas astrales contienen cláusulas geométricas ocultas diseñadas para engañar a tu alma y que firme contratos de ascensión engañosos, atándote a un ciclo interminable de reencarnación. En este video, desciframos la mecánica energética que recolecta tu frecuencia y revelamos el plano preciso para la liberación definitiva del alma. La pregunta que desestabiliza la mente. La ilusión cósmica y la trampa de la falsa ascensión. 1. Los movimientos espirituales modernos suelen promover doctrinas de ascensión que funcionan en secreto como acuerdos de consentimiento energético. 2. Las mitologías antiguas de diversas culturas advierten sutilmente sobre trampas basadas en la luz disfrazadas de reinos celestiales benevolentes. 3. Descubrir estos contratos espirituales ocultos revela por qué tantos buscadores se sienten perpetuamente agotados a pesar de la rigurosa práctica espiritual. Descifrando la geometría sagrada de los contratos energéticos. Todo lo que te han enseñado sobre la iluminación espiritual podría ser, en realidad, la estructura de una trampa perfecta. Durante milenios, la humanidad ha buscado la trascendencia fuera de sí misma, en jerarquías celestiales, en promesas de ascensión y en dogmas cubiertos de luz. Pero, ¿qué ocurre cuando la luz que persigues no busca tu liberación, sino tu consentimiento? Millones de buscadores sinceros experimentan hoy un agotamiento inexplicable. Meditan, decretan, siguen rituales rigurosos y devotos, pero en el fondo, sienten un estancamiento circular. No es una falta de disciplina espiritual. Es el resultado directo de operar bajo cláusulas invisibles incrustadas en el plano astral, acuerdos donde entregas tu soberanía a cambio de una falsa sensación de paz temporal. Las doctrinas engañosas no operan a través del miedo burdo, operan a través de la fascinación. Se disfrazan de maestría ascendida y guías benévolos para firmar contratos de fidelidad energética. En este documental, desmontaremos la arquitectura de estos tratados astrales, decodificaremos la mecánica exacta con la que se recolecta la frecuencia humana y trazaremos el plano preciso para reclamar tu autoridad energética total. Despejemos el velo. Para entender cómo opera la contención astral, debemos comprender el lenguaje del universo denso, el símbolo y la geometría. En las dimensiones sutiles, el lenguaje verbal no existe, todo se rige por resonancia, intención y formas geométricas. Las doctrinas engañosas utilizan patrones sagrados distorsionados, redes cerradas, para codificar peticiones de amparo, protección o guía. Al invocar o someternos visualmente a estas estructuras sin cuestionar su origen, emitimos un consentimiento de frecuencia. Firmamos, en silencio, un contrato de subordinación energética. ¿Por qué tantos practicantes rigurosos sienten un agotamiento crónico o un vacío insondable tras años de devoción? La razón es mecánica. Cuando un contrato astral se activa, la devoción funciona como un canal de transferencia. La energía vital, tu fuerza primordial, es extraída bajo la premisa de ser purificada o ofrendada a un plano superior. La promesa es la iluminación futura, la realidad presente es la recolecta constante de tu arquitectura energética. La trampa más sofisticada de estos tratados es el bucle de ascensión. Se le enseña al alma que aún no está lista, que debe saldar deudas kármicas artificiales o acumular méritos en sucesivas encarnaciones. Al aceptar la premisa de que eres un ser imperfecto o incompleto que necesita intermediarios para regresar al origen, aceptas volver a entrar al sistema de reciclaje. El tratado se renueva no mediante la fuerza, sino mediante la convención de tu propia creencia.
Esta advertencia no es nueva. Si rastreamos los textos más antiguos de la humanidad, descubrimos que las civilizaciones del pasado ya registraron la existencia de esta aduana astral. En los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, en el Libro de los Muertos egipcio y en las tradiciones herméticas primigenias, se describía a entidades intermediarias, guardianes de los portales, cuya función era interceptar a la conciencia en su tránsito fuera de la matriz biológica. Los antiguos advirtieron que la trampa raras veces se presenta como algo oscuro o amenazante. Se viste de familiaridad, de maestros queridos, de luz deslumbrante o de juicios morales benevolentes. En el plano de transición, el alma es confrontada con proyecciones diseñadas para activar la culpa, la veneración o el deseo de redención. Al aceptar el juicio de un tribunal externo, el individuo entrega su libre albedrío para reparar su trayectoria en un nuevo ciclo. El gran olvido de la humanidad fue sustituir la automaestría por el culto. Cada vez que una doctrina te dice que eres un recipiente incompleto que debe rendir tributo o ascender mediante escalafones jerárquicos, está perpetuando la brecha. Las advertencias olvidadas señalan una verdad simple: el origen no exige peaje, ni reconoce intermediarios entre su naturaleza y tu conciencia. La liberación no requiere batallas ni enfrentamientos, requiere claridad y soberanía. El primer paso en el plano de liberación energética es la revocación formal del consentimiento. En el plano sutil, la voluntad clara anula cualquier contrato basado en el engaño o la omisión. Decir, no otorgo mi energía, mi fe ni mi presencia a ninguna estructura que no sea la fuente primordial de mi propio ser, rompe la resonancia con el bucle. El segundo pilar es el reclamo del centro de autoridad. Esto implica dejar de proyectar la salvación hacia el exterior. Ni maestrías ascendidas, ni naves, ni jerarquías, el centro del universo para tu experiencia es tu propia chispa divina. Al integrar tu polaridad y reconocer tu completitud presente, la frecuencia del miedo y la devoción desaparece, volviéndote invisible para las redes de recolección astral. Finalmente, debemos desmantelar la expectativa del juicio. Al comprender que la experiencia en la densidad es una exploración y no una condena, el alma pierde la vulnerabilidad ante el chantaje kármico. La libertad energética se consolida aquí y ahora, en la vida física, entrenando a la conciencia para reconocer su autonomía absoluta en cualquier plano de existencia. Arrancar el velo no es un acto de cinismo, sino el verdadero despertar de la conciencia. La iluminación no es un título que se otorga en una aduana astral, ni un contrato que se firma en la penumbra de la devoción. La luz verdadera es limpia, directa y no exige nada a cambio porque reconoce que tú ya eres parte del origen. Despierta de los tratados engañosos, reclama tu soberanía y camina libre. Esto es la voz del universo.